Hola, ¿qué tal estudiantes? ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que les esté yendo muy bien con su estudio para el examen de admisión. A continuación vamos a empezar a resolver la guía del examen de admisión para la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNL. En este caso nos referimos a la guía de Territorium para este 2020. Antes de continuar, es muy importante que revisen el enlace que dejaré en la descripción, donde podrán encontrar la guía con cada uno de los ejercicios que vamos a empezar a resolver. Bueno, sin más preámbulo, empecemos con el primer ejercicio. Muy bien, empecemos con el ejercicio número 1, el cual dice, resuelve la siguiente división de polinomios. Y bueno, aquí tenemos un binomio en la parte de arriba y un trinomio en la parte de abajo. Así que, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Tenemos dos métodos. El primer método es el método clásico de división. En este caso no lo vamos a ver aquí. Sin embargo, si estás interesado en ver cómo se hace, te dejaré un enlace en la descripción de este video. Ahora bien, el método interesante, el que vamos a utilizar en este ejercicio, es el de factorización. Este método espero que lo hayas visto y si no, aquí lo vamos a ver. Así que si tú ya sabes cómo se factoriza, adelante, ¿no? Vete al siguiente ejercicio. Pero si no sabes nada, déjame explicártelo. Resulta que en este tipo de problemas de factorización, lo que tienes que hacer es analizar pues los términos que tienes aquí. En este caso hay que entender, el polinomio de arriba es un binomio, pero como nos damos cuenta tenemos una x con potencia 1 y un 3 justo al lado. La pregunta es, ¿ustedes creen que este término o estos dos términos que tenemos aquí pueden ser reducidos aún más? La respuesta es que no. Un binomio de esta forma no puede ser reducido. Sin embargo, los trinomios siempre pueden ser reducidos. ¿A qué cosa? A dos binomios, a una multiplicación de dos binomios. Esto grábenselo, siempre pueden ser reducidos. La pregunta es ¿cómo los reducimos? Y la respuesta es muy sencilla. Miren, este método que voy a ver aplica para cualquier trinomio, así que apréndanselo. Ponen el trinomio de esta forma, ¿no? La típica. Ponen dos paréntesis abiertos y cerrados. Lo primero que tienen que hacer es analizar el primer término, este término x cuadrada, y les hago la siguiente pregunta, la pregunta que siempre se tienen que hacer. Díganme dos términos que multiplicados por sí mismos den x al cuadrado. Solo hay una respuesta, x por x, x por x, x cuadrada. Después de que resuelven esto, que normalmente siempre es lo mismo, x por x, pues van a ver dos términos en conjunto, ¿no? Menos 8x más 15. Y la siguiente pregunta es, dos números que multiplicados por sí mismos den 15, pero sumados den menos 8. Obviamente a la mente siempre se nos puede venir como primera instancia, pues 15 por 1. 15 por 1 es 15, pero seguramente la suma o resta de estos números nunca va a dar 8. Sin embargo, si existen dos números que multiplicados den 15 y sumados den 8. ¿Cuáles son esos números? Ah, pues 3 y 5. Ok, 3 por 5 es 15 y la suma de esto podría ser un 8 negativo o un 8 positivo. Así que una vez que los tienen identificados, los ponen aquí. Ahora bien, lo importante, ¿ok? Es que también los pongan con el signo correcto, ¿ok? Porque si no, no sirve. En este caso, ¿cómo hacemos que sea negativo y sea un menos 8? Súper sencillo, ponen dos negativos. Esto está bien, ¿por qué? Bueno, porque a la hora de multiplicar menos 5 por menos 3, pues recuerden que sí va a dar 15, pero menos por menos es más. ¿Ok? Cumpliendo menos 8 como resta y más 15 como multiplicación. Excelente. Una vez que tienen estos dos términos, como les dije, estos son multiplicados, entonces lo ponen así. Esto de aquí se transformó en x menos 3 entre x menos 3 por x menos 5, según lo que obtuvimos aquí. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos eliminar? Súper sencillo, x menos 3 entre x menos 3, ¿ok? Eso es un 1. Entonces quedaría 1 entre x menos 5. Espero que hasta aquí se pueda entender, es muy sencillo realmente. Si tienen dudas de por qué x menos 3 entre x menos 3 es un 1, no se preocupen, es que es el mismo término. Bueno, en este caso son dos términos, ok, póngale un paréntesis aquí, una cerrado y uno abierto, y vean que es lo mismo, por lo tanto se transforma en un 1, dejando esta división aquí solita. Muy bien, ahora que obtuvimos este resultado nos damos cuenta que la respuesta correcta es B. Excelente. Ejercicio número 2, el cual dice, el terreno en donde está construida una casa tiene una forma rectangular y un área de 180 metros cuadrados. Se sabe que el frente es 3 metros más pequeño que el largo. Si x representa el largo del terreno, pregunta, ¿qué ecuación cuadrática representa el planteamiento del problema? Bueno, antes de comenzar siempre es importante hacer un esquema general. En este caso sabemos que es un rectángulo. ¿Ok? Una vez que se tiene este dibujito, pues empezamos a introducir los datos que nos da el problema. En este caso, la clave está aquí.
Se sabe que el frente es 3 metros más pequeño que el largo. El frente sería el lado más pequeño. En este caso, x menos 3. ¿Por qué pongo x y no l? Bueno, por lo que dice a continuación. Si x representa el largo del terreno, bueno, pues la tomamos como x. Normalmente utilizaría una l, pero en este caso ya se nos sugiere que sea una x. X menos 3 porque el largo mide x y enfrente es x menos 3 metros. ¿Ok? Espero que se entienda eso. También sabemos que el área de este terreno es de 180 metros cuadrados. Perfecto. Una vez que tenemos esos datos, el área, y también sabemos que el área es igual a L por L, es decir, el largo por el ancho o lado por lado, eso no importa realmente, ok, podemos expresarlo como L al cuadrado. Bueno, si fuera que un lado fuera igual al otro, pero en este caso sabemos que son diferentes, así que lo que tenemos que hacer es introducir los valores de esos lados, ¿no? En este caso X, que es el largo, y el frente, pues X menos 3. ¿Ok? Una vez que tienes esto, lo que puedes hacer es multiplicar y desarrollar la multiplicación que tenemos aquí. Entonces sabemos que es x por x, x cuadrada, x por menos 3x. ¿Ok? Lo siguiente sería pues mover la a para enfrente, no porque realmente tuviera un motivo especial, sino para que fuera tomando forma y quedara de la forma en que están planteadas las respuestas. ¿Ok? Simplemente por eso moví el 180 porque es lo que sabemos que vale el área del lado derecho. Pero detrás de ello no hay ningún motivo especial, simplemente para que se parezca más. ¿Ok? Muy bien, una vez que tenemos la ecuación de esta forma, lo que podemos hacer es sustituir el valor del área. ¿Cuánto vale? 180. Entonces lo ponemos de la siguiente manera. Ahora bien, fijémonos en las respuestas. Tenemos 3 180 del lado izquierdo como fórmula general y únicamente uno del lado derecho, que es el C. En este caso, si nos fijamos en C, nos damos cuenta que realmente no se parece mucho a nuestra ecuación. Por lo tanto, vamos a ponerlas igual que la que están los otros, ¿ok? En este caso, pongámoslo de esa manera, es decir, si está de este lado sumando, pasa del otro lado restando y nos queda de esta forma. La pregunta es, ¿hay alguna de las respuestas que se parezca a nuestra solución? Sí, la respuesta sería A. X al cuadrado menos 3x menos 180, que es igual a lo que tenemos nosotros. Ejercicio número 3, el cual dice, determina los valores de x y y que resuelven el siguiente sistema de ecuaciones. Y bueno, tenemos dos ecuaciones con dos variables, x y y. ¿Cómo resolvemos este sistema? Bueno, es muy sencillo realmente. Este sistema es muy particular porque no solo puede ser resuelto con un solo método, sino que son múltiples métodos, desde métodos algebraicos, métodos de matrices e incluso métodos numéricos. Pero en este caso lo vamos a resolver con los métodos más sencillos que te puedo enseñar, que son el método de sustitución y el método de suma y resta. Estos son los más sencillos y son los que tú deberías aplicar durante un examen. ¿Por qué? Porque son los métodos más rápidos y más sencillos cuando no tienes calculadora. Bueno, empecemos con el primero, pero antes de empezar es importante que entiendas algo. Quiero que analices estas dos ecuaciones. Esta x de aquí arriba, de la primera ecuación, es la misma que la de abajo, y la y de arriba es la misma que la de abajo de la segunda ecuación. Esto te lo menciono porque así adquiere sentido utilizar el método de sustitución. De otra forma no tendría sentido. Ok, la misma x que aparezca aquí, en su valor, el que sea, va a ser la misma que abajo y el mismo valor de y va a ser el mismo que abajo. Ok, una vez que queda claro eso, procedemos con el método. El método es muy sencillo. Tomas una de las ecuaciones, en este caso 5x más 2y igual a menos 1, pero también puedes utilizar la otra, no pasa nada. Lo siguiente es hacer un despeje. ¿Un despeje de qué? De una de las variables. En este caso yo quiero despejar la x, pero me vale igual la y. Puede ser lo mismo, no pasa nada. Una vez que tienes este despeje, o bueno, pseudo despeje en este caso, pues quedaría menos 1 menos 2y. Recuerda, 2y está sumando, pasa del otro lado restando, ¿ok? Este 5 que multiplica a la x hay que despejarlo. ¿Cómo lo hacemos? Si está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, mi ecuación quedaría menos 2y menos 1 entre 5. Este valor de x tú lo puedes meter en la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque te dije que el valor de x de una ecuación es el mismo que el de la segunda o tercera si lo hubiera, así que no pasa nada, está perfectamente válido eso. Ahora, ¿cómo lo metes? Bueno, es súper sencillo, simplemente vas y se lo introduces a la segunda ecuación de esta manera, súper sencillo. Tú te preguntarás, ¿se lo puedo meter a la primera ecuación? Sí, pero ¿sabes qué vas a obtener? Vas a obtener la ecuación original. ¿Por qué? Porque de ahí sacaste tu x en primer lugar. ¿Ok? Es válido, sí, pero no tienes nada. Por eso se lo metes a la segunda, para obtener un valor en y. ¿Ok? Una vez que tú ya metiste esta x en y, está perfecto, porque si te das cuenta, solo tienes y tienes números. Por lo tanto, de ahí podrías obtener un valor numérico de y.
¿ok? Lo importante aquí es que no te equivoques a la hora de hacer operaciones, porque si te das cuenta aquí tienes multiplicaciones y divisiones. Básicamente tienes un 3 que tiene que multiplicar a estos números de aquí, pero también tienes un 5 que está dividiendo a los mismos números. ¿Cómo procedemos en este caso? Bien sencillo. 3 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 6. En este caso, como lo acompaña una y, pues queda de esta manera, ¿no? Menos 6y. Tenías un 5 abajo, también lo sigues poniendo abajo. Luego tienes el 3 que multiplica a menos 1, pues queda menos 3 entre 5 porque estaba abajo en división, ¿ok? Y finalmente lo demás no se mueve, menos 3y igual a menos 9. Una vez que tienes esto, lo que tienes que hacer es pasar de un lado los números y de otro lado las variables, es decir, y del lado izquierdo y los números del lado derecho. Ahora bien, para que esto sea más rápido, yo voy a utilizar calculadora, ¿ok? En tu caso dependerá de la universidad si te deja utilizarlo. En el caso de la UNL, creo que sí lo van a utilizar, pero de igual manera tú lo puedes hacer a mano, es decir, hacer una suma o resta de fracciones, como ya lo hemos visto en videos pasados. De hecho, si quieres aprender esos métodos, recuerda, en la descripción siempre dejaré los videos para que aprendas, ¿ok? En este caso sería menos 6 quintos menos 3, el resultado es menos 21 entre 5, y después menos 9 más 3 quintos, el resultado es menos 42 entre 5. Una vez que tienes esto es muy sencillo. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Mira, este 5 que está aquí abajo, tú lo puedes pasar del otro lado multiplicando al 42, ¿verdad? Y lo mismo con este 5 que multiplicaría al 21. Una vez que tienes 5 y 5 de este lado, ahora sí se entiende que no importa si tienes 5 y 5, lo puedes eliminar porque multiplicar por 5 en ambos lados de la ecuación, pues realmente no lo afecta, ¿no? O sea, lo puedes eliminar de una vez. Espero que ese punto se entienda. También el negativo, de hecho. Negativo y negativo también se pueden ir. En realidad la ecuación la voy a dejar de esta manera. Menos 21 por y igual a menos 42. ¿Para qué? Para despejarlo de la siguiente manera, ¿no? Y despejada bien, pues sería menos 42 entre menos 21. Menos con menos se va, se vuelve positivo. Y 42 entre 21, ¿cuánto es? 2. Una vez que tienes esto, ¿qué puedes hacer? Ah, bueno, ya tienes el valor de y, pero se lo puedes sustituir a la x. En este caso, si tú le metes este más 2, aquí quedaría de la siguiente manera. Menos 2 por 2 es menos 4. Menos 1 que estaba acá, pues sería menos 5. Entre 5, pues sería 5. Entre 5 es 1. Y tenías un negativo, por eso queda menos 1. Este es un método. Yo sé que puede ser un poquito largo, pero realmente yo lo estoy extendiendo para las personas que no entiendan. Si tú ya lo entiendes, pues pásate al siguiente ejercicio. Muy bien, este es un método, pero como les dije, vamos a aplicar dos métodos. El siguiente se llama método de suma y resta. ¿Qué pasa en este método? Es pero muy sencillo, pero a veces se dificulta un poco para la gente que no tiene mucha experiencia. Pones las dos ecuaciones y pones una raya, como si fueras a sumar o restar. Lo que tienes que hacer a continuación es multiplicar con el número contrario. En este caso, miren, vamos a eliminar la x, ¿ok? Lo que tienes que hacer en este caso es tomar el 5 de la x y ponerlo abajo. Tomar el 3 de la x de abajo y ponerlo arriba. Lo que van a hacer estos números es multiplicar a cada término que estén dentro de la ecuación, ¿ok? Pero lo importante aquí es cambiarle el signo a uno de estos números de la ecuación. Puede ser el que tú quieras, puede ser el de arriba o el de abajo. Yo voy a utilizar el menos en el de arriba. Te preguntarás por qué. Bueno, ahorita que lo haga te vas a dar cuenta. Una vez que tú multiplicas por un menos 3 y un 5 abajo, pues quedaría de la siguiente manera, ¿no? Menos 3 por 5 da menos 15. La x se mantiene. Menos 3 por 2 es menos 6. La y se mantiene. Y menos 3 por menos 1 da un 3 positivo. Lo mismo con lo de abajo, 5 por 3 es 15, 5 por menos 3 es menos 15 y 5 por menos 9 es menos 45. Una vez que tienes esto, ahora sí pones una línea y como te dije, este método se llama suma y resta. Lo que haces aquí literalmente es una resta. Restas y sumas de la siguiente manera. Tienes menos 15 más 15, ¿cuánto es? Es 0. Después tienes menos 6, y menos 15y, ¿cuánto es? Menos 21y. Y literalmente lo pones abajo, que es igual a 3 menos 45, eso sería menos 42. Y literalmente así lo pones. Obviamente si aquí fuera diferente y fuera 16 y 15, pues justo abajo le pondrías menos 1, ¿no? Pero ese no es el chiste. El chiste del método de suma y resta es que elimines variables súper rápido. En este caso despejas la y y te queda lo mismo que te quedó en la parte de abajo, ¿no? Menos 42 entre menos 21. ¿Cuánto da eso? Da un 2. Y finalmente, pues ya podrías tú aplicar la y en otra ecuación. Pudiera ser despejando la x en cualquiera de estas ecuaciones y te quedaría el resultado de la x. Pero yo no lo voy a hacer porque ya lo hicimos justo abajo. Simplemente es para probar el método. En este caso, como se dan cuenta, el método de suma y resta es mucho más sencillo. Por lo tanto, el resultado es de x igual a menos 1 y y igual a 2. Sí, lo sé, estamos tardando demasiado en resolver este tipo de ejercicios.
lo sé muy bien, pero estoy partiendo de la base de que no sabes mucho acerca de cada tema, así que mejor explicar de más a explicar de menos. Para los que ya son un poco avanzados, una disculpa de antemano. Ejercicio número 4, el cual dice: identifica la solución de la siguiente suma de polinomios. Y bueno, aquí tenemos dos polinomios, los cuales hay que sumar. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar estos paréntesis. Como ya vimos en los videos de jerarquía de operaciones, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es multiplicar este más por los signos que están dentro de este paréntesis. Pero como ya sabemos, no va a sufrir ningún ejemplo. ¿Por qué? Porque más por más por menos es menos y más por menos es menos. Por lo tanto, la suma sería simplemente así: 5y cúbica menos 3xz más 3z cuadrada más z cúbica menos 7zy menos 5z cuadrada. ¿Qué debemos hacer a continuación? Bueno, tenemos que sumar términos semejantes. En este caso, a mí me gusta rayarlos de abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿hay otro término que sea y cúbica? No lo hay, entonces lo dejo con rojo. El siguiente es xz. ¿Hay otro término que sea xz? No lo hay, por lo tanto lo dejo así. Pero en el caso de z cuadrada sí lo hay. Los marco como rectángulos azules. Y finalmente otros dos términos que no los hay. En ese caso, como no los hay, pues los dejo de esa manera. Ahora bien, los únicos términos que son semejantes y que se pueden sumar son 3z cuadrada menos 5z cuadrada. ¿Cómo los dejo entonces? Bueno, los uno de esta manera. Ok, y hago la suma. ¿Cuánto me daría? Me daría menos 2z cuadrada. Y todos los demás términos se quedan iguales. Entonces quedaría 5y cúbica, ok, menos 3xz menos 2z cuadrada más z cúbica menos 7zy. Ahora bien, ¿cuál de estas soluciones se parece a la solución que nosotros encontramos? La B. Entonces la respuesta correcta pues sería B. Ejercicio número 5, el cual dice: Pedro gasta 600 en un pantalón y una camisa. El pantalón cuesta 2/3 partes del precio de la camisa. Pregunta: ¿cuál es el precio del pantalón? Y bueno, como siempre les digo, lo primero es un esquema. En este caso, pantalón más camisa igual a 600. Ahora bien, hay que ponerlo en variables que se puedan manejar algebraicamente. En este caso, la clave de este problema es entender lo siguiente: el pantalón cuesta 2/3 partes del precio de la camisa, es decir, que la base es la camisa. A la camisa yo la voy a marcar como X simplemente porque algebraicamente eso me funciona, y el pantalón supuestamente cuesta 2/3 partes de lo que cuesta la camisa. Estas variables que están aquí, bueno, una sola variable X está muy bien. Lo que yo puedo hacer es poner P más C, pantalón más camisa, pues en términos de la variable, ¿no? 2/3 de X más X igual a 600, porque sé que el precio de la suma del pantalón y la camisa es 600. Una vez que tengo esto, lo que puedo hacer, ya sea con una calculadora, pero a mí me gusta más hacerlo a mano, pues sería 2/3 más un entero. ¿Cuánto es esto? Bueno, yo puedo plantear este entero como 3 entre 3, no deja de ser un 1, y hacer una suma de fracciones. En este caso, 2/3 más 3/3 es 5/3 de X, obviamente, que es igual a 600. Lo que tengo que hacer aquí es despejar X, que también es el precio de la camisa, ¿ok? Eso no lo deben perder de vista. Una vez que despejas X, quedaría de la siguiente manera: X es igual a 600 por 3 entre 5, que da 360. Ok, perfecto. Pero la pregunta que nos hicieron es: ¿cuál es el precio del pantalón? Para esto tenemos dos maneras. La primera es poner que el precio de la camisa vale 360, entonces sería 600, que es lo que gastaste en total, menos 360, este es el precio del pantalón, 240. Y la otra forma es poner 2/3 por 360, para que te dé lo mismo. Ok, de la siguiente manera. Como puedes ver, es una forma muy fácil de comprobar. Ahora bien, la respuesta correcta sería evidentemente de 240 pesos. Ejercicio número 6, el cual dice: determina cuáles son los valores de X y Y que solucionan el siguiente sistema. Y bueno, este sistema consta de dos ecuaciones con dos variables, muy similar a la pregunta número 3. En aquella pregunta vimos dos métodos: sustitución y suma y resta, pero en este caso veremos el método más utilizado y más común, que es el de sustitución. Bueno, como ya vimos, para poder emplear el método de sustitución, pues lo que se hace es tomar una de las ecuaciones. En este caso tomaré la primera: 3x más 5y igual a 11. Después, ¿qué sigue? Bueno, es despejar una de las variables. Puedo despejar x o y, en este caso despejaré y.
Ok, para dejar y sola, pues paso los términos de x del lado derecho. Si estaba sumando, pasa restando. Ahora bien, tengo 5x, pero tengo que dejar la x completamente sola. Si tengo un término multiplicando, pues lo paso dividiendo para que me quede 11 entre 5 menos 3x entre 5. Ok, yo sé que pocas veces lo miran así, sino que más bien lo miran como 11 menos 3x entre 5, pero simplemente lo hago de esta forma para que vean que es exactamente lo mismo. Ok, una vez que tienen y despejada, la pueden sustituir en la segunda ecuación. 2x menos 7y igual a menos 3. Si lo meto aquí me quedaría de esta manera. Ok, que es la forma en que normalmente lo miran, ¿no? 11 menos 3x entre 5 para ambos. Pero en este caso voy a seguir como originalmente lo estaba haciendo, es decir, de esta forma. 11 entre 5 menos 3x entre 5, ¿ok? Una vez que tienen esta forma, lo que tienen que hacer es multiplicar este menos 7 por los términos de dentro. ¿Qué pasa si multiplico de esta manera? Bueno, me quedaría así. 2x permanece igual. Menos 7 por 11 es menos 77 y el 5 de abajo se queda igual. Después sería menos 7 por menos 3 que está aquí daría menos por menos más, 7 por 3 21 y el 5 de abajo se queda perfectamente igual y la x obviamente no es afectada, no se queda de esta manera. Obviamente el 3 pues igual no se queda como estaba. Una vez que tienes esto, lo que tienes que hacer es poner los números del lado derecho y las letras del lado izquierdo. Es decir, que tengo que pasar menos 77 entre 5 del lado derecho. Si está restando, pasa sumando y lo demás se queda exactamente igual. Aquí lo que tengo es un 2x más 21 entre 5 por x igual a menos 3 más 77 entre 5. Lo que yo puedo hacer aquí sin emplear calculadora es muy sencillo. Miren, en ambas tenemos quintos, pero solo nos tendríamos que ver enfocado en la variable, ¿no? Los términos que acompañan la variable, los números que acompañan la variable, en este caso 21 quintos. Si yo quiero sumar quintos con quintos, tendría que transformar este 2 en quintos. ¿Cómo lo transformo? Bien sencillo. 2 por 5 arriba sería un 10. Y abajo que era un 1, pues 1 por 5 es un 5. Recuerden que 10 entre 5 sigue siendo 2, así que no afecta. De igual manera con el 3. Menos 3 por 5 es 15. Obviamente negativo y abajo es 1 por 5 que es 5, ¿no? 15 entre 5 sigue siendo 3. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Pueden utilizar su calculadora para verificarlo, pero es exactamente igual. Simplemente es una forma de transformar estos números en fracciones que a mí me sirvan. ¿Por qué? Porque 10 quintos más 21 quintos se puede sumar muy sencillo. Esto sería 21 quintos. ¿Ok? Y lo otro sería menos 15 entre 5 más 77 entre 5. Y es la suma de esto. Bueno, ahora bien, una vez que sumamos esto nos queda así. 31 entre 5 de x igual a 62 entre 5. Este 5 y este 5 los puede eliminar como ya vimos en el ejercicio número 3 y quedaría 31x igual a 62. Si despejo las x me quedan 62 entre 31 y esto me va a dar un 2. Ok, en x. Ahora bien, si yo quiero saber el valor de y, es muy sencillo. Lo sustituyo de nuevo en alguna de las ecuaciones que ya tenga despejada la y. En este caso me sirve la que ya habíamos empleado antes, entonces pongo ese valor de x en esta ecuación para que me quede así. 11 quintos menos 3 quintos por 2 me quedaría 11 quintos menos 6 quintos. Esto me va a dar 5 entre 5 que es 1. Por lo tanto, la respuesta sería la A. X igual a 2 y y igual a 1. Excelente. Ejercicio número 7, el cual dice, relaciona los tipos de ángulo que se encuentran entre dos paralelas cortadas por una transversal. Y bueno, aquí tenemos tres tipos de ángulos que son alternos, internos y correspondientes, con cuatro características. Evidentemente una sobrará, pero ¿cómo respondemos exactamente esta pregunta? Es muy sencillo. Para esto quiero que tomes un lápiz y una hoja blanca y te pongas a anotar y hacer dibujitos. Empieza por este dibujo. En primer lugar, este es el esquema que representa lo que mencioné arriba. Dos paralelas que son cortadas por una transversal. Entonces, dentro de estos ángulos que están marcados con numeritos, tendrás que encontrar si son alternos, internos y correspondientes, pero no encontrar los ángulos que están aquí, sino las características que definen a cada uno de estos ángulos, lo cual es un poco difícil, pero es característico de los exámenes tipo Territorium, donde son más teóricos, ¿ok? Pero son igualmente sencillos, pero no te tienes que confundir. ¿Por qué? Bueno, resulta que hay muchos tipos de ángulos, desde los alternos, como internos, como externos, correspondientes, opuestos por el vértice, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a analizar esto desde lo más sencillo. Lo primero son los correspondientes. ¿Por qué? Si tú ves acá, donde dice correspondientes, menciona al 1, al 5, al 2, al 6, 4 y 8 y 3 y 7, y los representa con un signo de igual, en el caso de algunos. ¿Por qué? Bueno, resulta que los correspondientes
como su nombre lo indica, corresponden entre sí, es decir, que tienen el mismo ángulo. Analicemos esto detenidamente. El 1 es el ángulo más grande, al igual que el 5, son los más abiertos. De hecho, si observamos un poco, nos damos cuenta que 1 es igual a 5 porque tienen el mismo ángulo. 2 es igual a 6 porque tienen el mismo ángulo, y así 3 y 7 y 4 y 8. Por eso menciono que es lo más fácil de entender, correspondientes porque son exactamente iguales entre ellos. Entonces, con esta información vamos a tratar de descifrar en las características a ver si los encontramos. La respuesta es muy sencilla, es D realmente. ¿Por qué? Están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, analicemos. 1 y 5 son iguales, ¿no? Son correspondientes. Aquí menciona que deben estar al mismo lado de las paralelas. Eso está muy bien. Miren, tenemos al 1 que está en la parte de arriba de una paralela y tenemos al 5 que está en la parte de arriba de otra paralela, al igual que el 4 que está en la parte de abajo y el 8 que está en la parte de abajo. ¿Ok? Y así 2 y 6 y 3 y 7. Eso se cumple perfectamente. Y después menciona al mismo lado de la transversal. Eso está perfecto porque tanto 6 como 2 que son iguales están del mismo lado, del lado derecho de la transversal, que es la T, ¿no? También 3 y 7. Y bueno, también 1 y 5 y 4 y 8, ¿no? Simplemente para complementar. Entonces de momento sabemos que 3 corresponde a D. Ya nos quedan únicamente alternos e internos. Bueno, esa fue la fácil. Ahora sí, vámonos con las relativamente difíciles. En este caso, la siguiente que vamos a atacar va a ser alternos. ¿Por qué? Bueno, analicemos los ángulos alternos. En este caso tenemos internos y externos. Y vean la definición de cada uno de ellos. Son ángulos que están entre las paralelas para los internos, ¿ok? Y para los externos dice que son ángulos que están en la parte exterior. Tiene sentido. Si están entre las paralelas significa que están en la parte interior, y si están afuera o en la parte exterior de las paralelas significa que son externos. Tiene todo el sentido del mundo. Ok, sin embargo la parte que nos interesa es la parte final para ambas definiciones. Menciona aquí después del i, a distinto lado de la transversal, y la segunda también, a distinto lado de la transversal. Ok, la C en este caso, fíjense lo que menciona, se encuentran a los lados opuestos de la transversal, es decir, a distintos lados de la transversal. Por lo tanto, uno va con C. ¿Por qué? Bueno, porque los alternos, si bien es cierto, tanto interno como externos están en diferentes lugares, la parte final sí menciona que deben de estar de lados distintos de la transversal. Por lo tanto, ya descubrimos otra. Ahora bien, simplemente nos quedan internos con A y con B. Y esto está también muy sencillo. ¿Cuáles ustedes creen que sean los internos? Miren, vamos a regresarnos uno para atrás, ¿ok? Los internos en este caso, aquí mencionaba, ¿no? No importa si eran alternos o no. Eran 4, 6, ¿ok? 3 y 5. ¿Por qué son internos? Porque están dentro de las paralelas. Por lo tanto, pudiéramos decir que entonces sería la A. ¿Por qué? Están comprendidos entre las paralelas. En cambio B menciona, están afuera del área de las paralelas. Por lo tanto, esa no puede ser. Pueden ser externos, pero no internos. Entonces, la solución sería 1C, 2A y 3D. El ejercicio en sí es muy sencillo, pero tenemos que tener frescos estos conceptos. Así que todo lo que he mencionado en este apartado, apúntalo, por si llega a venir en tu examen de admisión, pues ya lo tendrías aquí anotado, ¿no? Ejercicio número 8, el cual dice, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra el circuncentro? Y bueno, tenemos 4 esquemas. Estos están formando principalmente por triángulos, pero en 2 casos tenemos un círculo, uno interno y otro externo. Ahora bien, ¿cuál de estos 4 esquemas representa un circuncentro? Bueno, la respuesta es relativamente sencilla siempre y cuando se conoce algo muy especial, lo cual son estas 4 figuras geométricas, las cuales están relacionadas entre sí. Obviamente aquí yo no puse textualmente la característica de cada una de ellas, pero fácilmente podemos hacer una relación visual. En este caso es muy fácil darnos cuenta que el circuncentro evidentemente está definido por un círculo con un triángulo interno, los cuales se tocan únicamente por las esquinas de este triángulo. Ahora bien, ¿cuál se parece más de estos 4 esquemas? Evidentemente A. Entonces la respuesta correcta sería A. También podemos empezar a relacionar cada una de las 3 figuras que quedan. En este caso, por ejemplo, el incentro sería otra muy fácil, ya que el círculo está dentro del triángulo, por lo tanto sería B. Ahora bien, baricentro sería D. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí es que salen líneas directamente de las esquinas del triángulo y todas conectan en el punto medio de dicho triángulo. Y finalmente el ortocentro, el cual sería C. Y bueno, con esto ya sabemos que la respuesta sería A. Esta sería la pregunta número 12. Y sí, te preguntarás por qué me salté de la 8 a la 12.
Bueno, la respuesta será clara para aquellos que sí fueron a revisar el enlace donde estaban estos ejercicios. Si no lo sabes, te lo voy a decir rápido. Estos ejercicios son del examen de la convocatoria pasada. Sí, aquellos que se filtraron porque era online. Entonces no están todos completos. Sin embargo, como en la carpeta donde están los ejercicios vienen los números saltados, pues decidí seguir ese orden y no yo inventarme uno propio. ¿Se entiende ahora? Bueno, por mi parte es todo y voy a continuar con el ejercicio. Si tú quieres saber más, analiza la carpeta. Muy bien. Entonces, la pregunta número 12 nos dice, ¿cuál de las siguientes características corresponde al lenguaje algebraico? Y bueno, tenemos aquí 5 características. Muy bien, lo primero que hay que entender es qué es el álgebra, ya que hablamos de lenguaje algebraico. Y bueno, el álgebra es el nombre que se identifica a una de las ramas de la matemática que emplea, y esto es importante, números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. Ahora bien, normalmente el álgebra pues son un montón de ecuaciones que están representadas, como bien dicen, números, letras y signos. Por ejemplo, un número 12, un signo de menos o uno igual o una multiplicación, y letras comúnmente X, Y, Z, A, B, C, etc. Un ejemplo de lo que se puede lograr con el álgebra es lo siguiente. Tenemos una tabla donde se tabularon ciertos valores, pero sabemos que esta tabla también puede ser representada por una ecuación. Esta ecuación es algebraica. Evidentemente en este caso es una función, 5x más 4. Lo que vemos aquí es una reducción de términos. Esto de aquí, que es muy pequeñito, representará un montón de números, incluso números infinitos. Pero la pregunta es, ¿qué es más fácil de tener? ¿La ecuación que tenemos aquí o una tabla con una infinidad de números? Evidentemente la ecuación. Bueno, en base a eso que ya sabemos, vamos a tratar de descifrar las 3 respuestas correctas. Así que empecemos con la número 1 para saber si la vamos a descartar o la vamos a aceptar. En este caso la 1 dice, permite expresar enunciados de una manera más extensa. No. ¿Por qué no es? Porque recuerda, incluso con el ejemplo que te acabo de dar, lo que permite es justo lo contrario, de algo extenso pasarlo simplemente a una ecuación. Incluso en los ejercicios que hemos estado viendo anteriormente, ¿de qué nos hemos estado dando cuenta? De un texto que son 3 o 4 renglones, pasamos simplemente a una ecuación. Es lo que hemos estado haciendo constantemente. Por lo tanto, se demuestra que 1 no podría ser de ninguna manera. Vamos con 2. Es más preciso y conciso que el lenguaje numérico. Es correcto, evidentemente. ¿Por qué? Bueno, volvamos al ejemplo de tabulación. Aquí tenemos un montón de números. ¿Qué es mejor, tener un montón de números o tener una ecuación que representa esos números incluso más? Bueno, es más preciso y conciso. En la precisión, ahí tengo mis dudas, pero podrían ser igual de precisos ambos. Sin embargo, en lo conciso sí es cierto, es mucho más conciso. Entonces, 2 sí es una correcta. Vamos con 3. No permite expresar cualquier cantidad por grande que sea. Eso es mentira. Si algo hace el álgebra bien, es permite expresar cualquier cantidad. Si no, pregunta la X, ¿cuánto vale X? Pudiera valer un 1, pudiera valer 1.000.000, pudiera valer 100 millones, eso no importa. Esto representa cualquier cantidad disponible de los números, que básicamente es infinito. Por lo tanto, también 3 se descarta. Evidentemente la respuesta será 2, 4 y 5, pero bueno, leamos 4 y digamos por qué sí es. Permite expresar propiedades numéricas de una manera general. Evidentemente, por ejemplo, en este caso de nuevo la tabulación y de ahí nos salgo, ¿no? Muchos números de una manera general, ¿cómo se verían? Esta ecuación, 5x más 4. Perfecto. Vamos con la final, 5. Permite expresar números desconocidos y realizar operaciones entre ellos. Evidentemente, recuerden el ejemplo del ejercicio que hicimos donde una persona compró un pantalón y una camisa. ¿Y cómo lo representamos? 2/3 de x más x igual a 600 o algo parecido. Por lo tanto, sí, 5 sí aplica. Entonces la respuesta correcta es B, 2, 4 y 5. Excelente. Ejercicio número 13, el cual dice, para resolver la ecuación x cuadrada menos 5x más espacio vacío igual a 4, se nos pregunta, ¿qué número completa el trinomio cuadrado perfecto en el miembro izquierdo? Es decir, en el espacio vacío. Bueno, para poder responder esta pregunta correctamente, es necesario entender que es un trinomio cuadrado perfecto o una fórmula general de este. Y bueno, resulta que el trinomio cuadrado perfecto se refiere a esto, un trinomio evidentemente que tiene dos términos al cuadrado, ¿ok? Tanto a cuadrada más b cuadrada. Este trinomio cuadrado perfecto es importante que se entienda que viene cuando un binomio se eleva al cuadrado. Esta es una fórmula general. Tú aquí tienes una representación general de un binomio que cuando se eleva al cuadrado el resultado sería este. Ejemplo para que sea más entendible son estos dos de aquí. Miren, aquí tenemos dos binomios al cuadrado, x más 5 al cuadrado y 7y más 1 al cuadrado.
Si esto se lleva correctamente con esta fórmula, se obtienen los resultados de arriba. X cuadrada más X más 25 para el primero y 49Y cuadrada más 14Y más 1 para el segundo. ¿Quieren ver que sí funciona? Ah, excelente. Miren, es el primer término al cuadrado. Veamos este binomio. X es el primer término, es decir, al cuadrado sería X cuadrada. Después sería el doble del primero por el segundo, es decir, que sería 2X por 5, ¿verdad? 2X por 5 sería 10X, que es lo que está aquí en medio, porque 2 por 5 es 10 y X se mantiene igual. Y finalmente el segundo término, es decir, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y aquí está, ¿no? Con esto se prueba que evidentemente esta fórmula funciona. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque estos términos de aquí nos van a permitir encontrar una solución a este problema, en especial el término de en medio. Ahora bien, vamos a proceder ahora sí a resolver este ejercicio para ir paso por paso. Bueno, resulta que nosotros tenemos esto, ¿no? Que es igual a 4. Esta parte del igual a 4 lo voy a omitir. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se nos menciona que la parte izquierda de la ecuación representa un trinomio cuadrado perfecto. Nosotros no ocupamos este 4, simplemente esto de acá a la izquierda representa ya ese trinomio. Entonces no pasa nada, con esto ya podemos proceder correctamente. Bien, lo primero es identificar cada uno de los términos. En este caso sabemos que a de esta ecuación pues sería x, ¿no? Pero yo quiero tener la a. La a únicamente sería la x. ¿Por qué? Porque recuerda que en el trinomio sería a cuadrada. Si yo quiero tener únicamente la a, ¿cuánto sería? Pues la raíz de x cuadrada, que da una x. Por eso pongo aquí que x cuadrada es igual a x. Sabemos que no es así, simplemente es que la raíz, ¿ok? La a normal. Muy bien, la otra parte importante sería la b que está aquí, b cuadrada. En este caso yo no sé cuánto vale b cuadrada, por eso puse un número. Sabemos que es un número, ¿ok? Pero no sé qué número es. Pongo aquí el gato que simboliza cualquier número al cuadrado, del cual sabemos que su b únicamente la raíz de esto sería pues el gatito, nada más, ¿ok? Y la parte más importante, 2ab. Bueno, 2ab sería lo siguiente. Sabemos que la parte de 2ab es lo que está en medio, ¿no? Entonces, en concreto, 2ab vale 5x. Omitamos el signo negativo. Ahorita voy a decir por qué no importa el signo realmente. Y sabemos que esto es igual al doble de a por b, ¿ok? Que es lo que está aquí. Sabemos que 5x es igual a 2x más el gato porque no sabemos ese número. Entonces lo que podemos hacer aquí es despejar el gatito, que es un número arbitrario, ¿no? Que no sé cuál es. Pero bueno, en fin, si yo despejo el gatito que está aquí, ese número que no conozco, pues queda 5x entre 2x. X con X se va y me doy cuenta que este gatito, es decir, la b normal vale 5 medios. Ok, perfecto. Si yo sé cuánto vale b, pues lo puedo simplemente elevar al cuadrado y sería el término que faltaba. Entonces yo llevo esto para acá. Si elevo esto al cuadrado, ok, el b cuadrado sería 25 entre 4. 5 por 5 es 25 y 2 por 2 es 4. Ok, aquí simplemente póngale un cuadradito si quieren. Pero bueno, básicamente hablamos de que esto es b cuadrada. Una vez que tienes ese término, ok, es muy fácil meterlo a la ecuación. Esta parte creo y espero que no represente mucho problema para ustedes, pero la parte más importante, ok, donde no debe haber ninguna duda, es en el signo. Tienen que entender que tanto a como b, sin importar qué signo tengan en el binomio, siempre termina siendo positivos. ¿Por qué? Porque cuando tú elevas un número al cuadrado, ya sea negativo o positivo, termina siendo positivo. Por lo tanto, este 25 entre 4 no puede ser de ninguna manera negativo. Tiene que ser positivo, por tanto la respuesta correcta es D. 25 entre 4, ¿por qué? Por la ecuación general del trinomio cuadrado perfecto. Ok, que eso quede totalmente claro. Todo lo demás que dije anteriormente, pues sí, puedan tener sus dudas, especialmente porque la simbología que utilicé no fue la mejor, pero espero se entienda un poco. Ejercicio número 14, el cual dice, en un vagón del metro viajan el doble de hombres que de mujeres. La cantidad de hombres es una tercera parte que la de mujeres, y en total hay 80 personas a bordo del vagón. Se nos pregunta, ¿cuántos hombres viajarán en el vagón? Y bueno, básicamente yo empezaría haciendo un esquema general. Aquí tenemos un tren. En este tren tiene vagones. En uno de ellos hay hombres y mujeres. Se nos dice que en total hay 80 personas. Pero la parte clave de todo esto es que se nos dice que de las mujeres que hay, los hombres representan solo un tercio de esa cantidad. Por lo tanto, yo arbitrariamente lo que hago es asignar una X a las mujeres. ¿Por qué? Porque esa X representará el número de mujeres. Yo no conozco ese número, por lo tanto, pues la mejor letra que puedo utilizar es la X. O también la misma M, pero en este caso a mí me gusta la X, así que utilizaremos la X. Muy bien, la segunda parte importante es que supuestamente solo hay un tercio de hombres en comparación con mujeres. Es decir, un tercio de mujeres representa a la cantidad de hombres. Y finalmente la última cosa importante es que la suma de hombres y mujeres genera 80 personas. Entonces yo puedo plantear una ecuación de la siguiente manera. Un tercio de x más x es igual a 80.
Es decir, que un tercio son hombres y X es mujeres, entonces H más M es igual a 80, ¿no? Personas en total. Ahora aquí lo que tengo que hacer es una suma de fracciones. En este caso yo puedo transformar el entero de las X en 3 entre 3. No deja de ser un 1. Un tercio más 3 tercios genera 4 tercios. El 80 se queda perfectamente igual. Aquí yo lo que hago es despejar la X. Ahora tengo 4 tercios, entonces paso este 3 multiplicando el 80 y el 4 pasaría dividiendo. 3 por 80 entre 4 me genera 60, pero recuerden que esta X representa el número de mujeres, por lo cual yo necesito hacer una resta. Tengo 80 personas en total, menos 60 es igual a 20. Este 20 es el número de hombres, ¿ok? Perfecto. Otra forma también de encontrarlo es aplicar la fórmula que ya teníamos. Un tercio de X, un tercio por 60 es igual a 20. Con eso se vuelve a comprobar. Entonces el número de hombres, ¿cuánto es? C, igual a 20. Excelente. Ejercicio número 15, el cual dice, realiza las operaciones correspondientes en la expresión. Y bueno, aquí tenemos una expresión algo larga, pero nada complicada realmente. Lo único que tenemos aquí son restas, multiplicaciones, divisiones y sumas, y paréntesis y corchetes. Ahora bien, ¿cómo yo puedo proceder a resolver este ejercicio correctamente? Bueno, para esto recuerda una cosa, hay un tema que se llama jerarquía de operaciones, el cual está regido por esta pirámide. Según esta pirámide, lo primero que tenemos que resolver son los paréntesis y los corchetes. Seguido de esto, potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones y finalmente sumas y restas. Así que vamos a proceder de esa manera. Lo primero que hay que desaparecer es lo que está dentro de estos paréntesis. 5 menos 3 y menos 3 más 2. Bueno, aquí mentalmente hagámoslo. Menos 3 más 2, ¿cuánto es? Menos 1, ¿ok? Y 5 menos 3 es un 2. Por lo tanto, la modificación la hago, ¿no? Menos 1 y 2. Ahora bien, aquí puedo hacer diferentes operaciones, pero voy a tratar de eliminar los paréntesis. Recuerda que fuera de este paréntesis, pues no hay nada, entonces el menos 1 se queda exactamente como está, pero acá tenemos un menos 3 por 2. Menos 3 por 2, ¿cuánto es? Es menos 6, ¿verdad? 3 por 2 es 6 y el negativo se mantiene igual. Entonces me quedaría así, menos 1 más 8 entre 4, que se quedó perfectamente igual, lo demás exactamente igual hasta llegar al menos 6. Una vez que tienes esto, lo que sigue sería eliminar los corchetes. En este caso, 2 menos 6 me genera un menos 4 en este lado derecho y del lado izquierdo tenemos un menos 1 más 8 entre 4. ¿Cómo podemos atacar esta parte de aquí? Es muy sencillo realmente. Saca tu calculadora o haz una suma de fracciones o en este caso una resta. En este caso, lo que yo puedo hacer también, y es algo mucho más sencillo, 8 entre 4 es un 2, ¿verdad? Entonces lo pones ahí. En esta parte ya no lo voy a modificar, pero ahora sí voy a atacar a las dos al mismo tiempo. ¿Ok? En este caso sería menos 1 más 2 es un 1 y 2 menos 6 es un menos 4. Entonces quedaría así. ¿Ok? Ya queda súper pequeño. 8 por 1, ¿cuánto da? Da un 8 y menos 4 por menos 4 da 16. Entonces quedaría 8 más 16. Finalmente el resultado sería únicamente la suma que da 24. Por lo tanto, este es el resultado final. La respuesta correcta es C, 24. Perfecto. Ejercicio número 18, el cual dice, a Estela le regalaron 48 rosas y 12 tulipanes. Quiere acomodarlas en floreros, de tal manera que cada uno tenga la misma cantidad de rosas y tulipanes. Por ejemplo, coloca 24 rosas y 6 tulipanes en cada florero. Usaría 2. Pregunta, ¿cuál es la cantidad máxima de flores que se puede usar de modo que no sobre ni falten flores? Bueno, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla realmente. Un ejemplo que ellos quisieron dar fue acomoda 24 rosas en un florero, es decir, que te va a alcanzar únicamente para 2 floreros y 6 tulipanes. Creo que esa parte que ellos quisieron plantear es muy sencilla, pero si nos damos cuenta que la repartición de tulipanes puede ser menor para que sean más cantidad de floreros. En este caso es lo que tenemos que averiguar. Bueno, para averiguarlo es muy sencillo. Nuestro planteamiento es que tenemos 48 rosas y 12 tulipanes. Ahora bien, rosas más tulipanes es igual a una cantidad de floreros. Yo no sé cuántas de momento, pero la mejor forma de averiguarlo para tener una cantidad exacta es hacer una pequeña división. Y realmente muy sencilla. Pones aquí 48 rosas entre 12 tulipanes. Lo que haces con esta división es asignarle una cantidad de rosas a cada tulipán. No a 12 tulipanes, sino a cada uno de ellos. Porque a la hora de dividir quedan 4 rosas por cada tulipán. Es decir, que tu florero en la menor cantidad posible sería un tulipán, 4 rosas. ¿Ok? Ese sería tu resultado. Bueno, no realmente. Esto sería la cantidad de flores en cada florero. Es decir, 5, ¿no? 4 rosas y un tulipán. Pero ¿para cuántos floreros me alcanza? Bueno, esto ya sería también muy sencillo. Realmente serían 12. ¿Por qué? Bueno, 12 por 4 es 48.
y 12 por 1 que está aquí abajo, pues es 12. En este caso serían 12 floreros. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Recuerden que lo que se dividió hasta un único número entero fueron los tulipanes. Es decir, que hay un tulipán por cada jarrón. Si mi cantidad máxima de tulipanes era 12, pues por lo tanto hay 12, ¿no? Es decir, un tulipán, 4 rosas, 5 flores por jarrón. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. Ejercicio número 19, el cual dice, ¿cuáles son las soluciones de la ecuación x cuadrada menos 2x menos 15 igual a 0? Bueno, la ecuación que tenemos aquí es una de segundo grado, también conocido como ecuación cuadrática. Hay diferentes maneras para poder responderla. Sin embargo, generalmente se utilizan dos, las dos más importantes. La primera sería aplicar la ecuación general para las ecuaciones de segundo grado y la segunda sería la factorización. En este caso voy a dejar que ustedes hagan la primera porque es la más conocida y más fácil. La factorización también es sencilla, es la que voy a hacer. En este caso, ¿cómo se procede con una factorización? Bueno, se toma en cuenta que tenemos aquí un trinomio y lo que se hace simplemente es poner dos paréntesis abiertos y cerrados abajo del trinomio. Una vez que se tiene este trinomio de esta manera, lo que se hace es tomar en cuenta únicamente el primer término, es decir, x cuadrada. Ahora bien, se hace una pregunta. ¿Cuáles términos multiplicados por sí mismos dan x cuadrada? Bueno, estos términos son x y x, ¿ok? X por x, x cuadrada. Después se analizan estos dos términos en conjunto, menos 15 y menos 2x. Y la pregunta que se nos hace es, búscame dos términos que multiplicados den menos 15, pero sumados den menos 2x. El primer término que pudiera utilizar sería 15 y 1, porque 15 por 1 pues da 15, pero la suma nunca va a dar menos 2x, ¿verdad? Pero hay dos números muy importantes que sí pudieran ser, 3 y 5. 3 por 5 da 15, no me preocupo por el signo de momento, y finalmente una resta, por ejemplo, menos 5, ok, más 3 daría un menos 2. Entonces yo lo pongo de esta manera, 3 y 5, perfecto, ok. Yo tengo que tener un negativo para que cuando multiplique menos 3, por ejemplo, o menos 5 por el otro que va a ser positivo, me dé negativo. En este caso, ¿cuál va a ser el negativo? Recuerda, hay una suma, ¿ok? La suma de la del medio. Entonces lo pongo al 5, porque menos 5 más 3 es menos 2. Entonces, estas serían mis soluciones. Pero bueno, parciales, porque falta hacer una cosa. Yo tengo estas soluciones, x más 3, y a qué está igualado a 0. Entonces lo pones aquí enfrente, 0. Y x menos 5 igual a 0. Por lo tanto, las soluciones serían el despeje de estas x. Para yo despejar esto me quedaría x menos 3 y x más 5. Mis dos soluciones a la ecuación cuadrática. Recuerden, una ecuación cuadrática genera dos soluciones. De hecho, por eso la ecuación general tiene más y menos, ¿no? Ok, muy bien. Ya que tienes esto, pues simplemente identifica cuál es la buena. En este caso, B sería la respuesta correcta. Perfecto.